Estás escuchando el chiste de la política. Amigo, amiga, ¿usted sabe quién paga la cuenta de una persona hospitalizada por coronavirus? O clinicalizada, como diría el Coco Legrand. ¿Usted sabe más o menos cuánto sale una persona hospitalizada, en cuánta plata sale? Bueno, se la hago corta. Entre 1.200.000 y 18 millones de pesos. Exactamente. Vamos a leer una nota que salió en el diario La Tercera, en donde se hace una revisión a fondo sobre las platas que corren detrás de la pandemia. Entre 1.200.000 para las personas que no requirieron ventilación mecánica y 18 millones para los que sí la necesitaron. Bueno, esas son las cuentas emitidas por clínicas para personas hospitalizadas por COVID-19 y que se atienden a través de FONASA. Esas cifras, generadas a partir de la fijación de precios por parte del Estado, es parte de la información que maneja el Ministerio de Salud sobre lo que le cuesta un internado por la pandemia. La licitación de FONASA con las clínicas, en que se hizo la fijación de precios, establece 3 niveles de pacientes y en que los valores fluctúan dependiendo del grado de complejidad del contagiado. Es decir, si no es tan crítico, es poca plata, pero si es muy crítico, muy grave, sube un montón. En ese contexto, las primeras cuentas que ya se han emitido van entre el rango de 0,4 a 5,8 de nivel de clasificación de riesgo, lo que se traduce en cuentas de hasta, 18 millones de pesos. Al 25 de mayo se han registrado 11.366 personas hospitalizadas por coronavirus y los montos que reembolsarán los aseguradores públicos o privados, FONASA o ISAPRE, a estas personas dependen de factores como del plan de salud de cada paciente y la bonificación que éste le entrega, el recinto de salud donde fue atendido, clínica u hospital, y su nivel de complejidad, si es que estuvo con ventilación o no, y la cantidad de días internado. Es decir, son una serie de complejos factores que entran en esta ecuación. ¿Y cuánto le cubrirá? Bueno, desde FONASA explican que la cobertura que tienen los beneficiarios por COVID-19 es igual que con el resto de sus atenciones, es decir, según la cobertura que le entregue su plan de acuerdo a su tramo en la red pública. Existen 4 tramos en FONASA, dependiendo del nivel de ingresos: el tramo A, el B, el C y el D. Para el tramo A y B, y para las personas C y D que tengan más de 60 años, atenderse en la red pública es gratuito. Para los tramos C y D, que sean menores de 60, la bonificación en la red pública es de un 90% y un 80% respectivamente. El resto de la cuenta lo pagan de su bolsillo. Si se quieren atender en clínicas con convenio FONASA por coronavirus u otra enfermedad, la cobertura depende de lo que fijó cada establecimiento privado. Según aseguran desde FONASA, los problemas de salud de alto costo en la modalidad libre elección muchas veces tiene apenas una cobertura de entre el 7 al 15% del costo total. Y si el paciente va a una clínica sin convenio con FONASA, deberá pagar el valor total sin ningún reembolso. Ay, carísimo. En el caso de que el paciente ingrese al recinto de salud pública, que le corresponde según su domicilio, podrá ser atendido ahí o ser derivado a otro establecimiento, si es que el hospital no tuviera capacidad para atenderlo. Traslado que decide efectuar o no la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, la UGGC, del Ministerio de Salud. Si lo derivan a una clínica, explican, tendrá la misma cobertura que hubiese tenido en el hospital. Si es que el contagiado ingresa mediante la ley de urgencia, en que el paciente llega con riesgo vital, el prestador lo debe estabilizar y después la Unidad de Gestión Centralizada de Camas gestionará el establecimiento al que será derivado el enfermo. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen ISAPRE? Bueno, rigen los precios de la clínica de acuerdo a la cobertura de su ISAPRE de cada persona según su plan de salud. Y en caso de que una persona de ISAPRE se vaya a un hospital, lo que debe hacer el paciente o un representante de este es llamar a la ISAPRE para activar la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, la CAEC, y que ahí lo trasladen a un prestador diferente. Si no activa el CAEC y de todas maneras se atiende en un 100% en el hospital, la ISAPRE corre con los gastos de acuerdo al plan que tenga cada persona. Fuentes de las ISAPRES comentan que la factura más grande que han tenido que pagar es por 97 millones por 34 días de hospitalización, incluyendo todo, exámenes, la UCI, la UTI, etc. Hay varias facturas de 60 millones, pero la mayoría es de 30 millones hacia abajo.
Así, cuando una persona la hospitalizan por coronavirus, tiene que activar la CAEC en su ISAPRE, pero para eso debe estar en uno de los prestadores preferentes definidos por cada aseguradora. Es decir, no puede ser en cualquier lado. Si se activa el CAEC, de todo lo que salga a la cuenta, paga solo el deducible, que es entre 60 y 126 UF. En el caso de personas que tienen cobertura del 100% de hospitalización en ISAPRES, no es necesario que activen el CAEC porque no pagan nada. Si además la persona tiene contratado un seguro de salud que contempla el coronavirus, este le cubre todo el valor del deducible cobrado por la ISAPRE, pero ese seguro también puede cobrar otro deducible. Por ejemplo, en el caso de MetLife, la mayor aseguradora de vida del país, comentan que los seguros reembolsan un porcentaje de los siniestros no reembolsados por FONASA o ISAPRE, y el porcentaje varía según el plan contratado y tipo de prestación. En el caso de los seguros complementarios, generalmente tienen topes anuales de entre 300 y 500 UF. En cambio, los seguros catastróficos tienen límites más altos, 10.000, 35.000 UF. En el caso de estos últimos, tienen un deducible de entre 50 y 100 UF, que varía dependiendo del plan contratado, según afirman en MetLife. Desde la Asociación de Aseguradoras dicen que, pese a que las pandemias se encuentran excluidas de la póliza, actualmente el 93% de los clientes de seguros de salud complementarios tienen cobertura por COVID-19, que representa aproximadamente a, 5.300.000 personas. Raúl Lozandón, gerente de Vida y Salud de la corredora de seguros Gallagher Chile, explica que luego de la cobertura que hace la ISAPRE o FONASA, rige el seguro complementario, y para el exceso no cubierto existe un copago de parte del asegurado que generalmente no debiera ser superior al 25% del valor total de la prestación. Agrega que en los seguros complementarios, en términos generales, los porcentajes de cobertura pueden variar desde un 60% a un 80%, mientras que el tope de un plan complementario de salud puede variar entre 200 a 500 UF por beneficiario anual. Desde las clínicas comentan que, en general, en pacientes de la red privada, del precio total de un día cama, ya sea UCI o UTI, cerca del 80% es costos, por lo que el margen es de 20%, aunque esto puede variar según el establecimiento. Además, aseguran que el Estado no les ha pasado ventiladores ni médicos, pero estiman que pronto el gobierno podría tener que empezar a dar ventiladores al sistema privado. Hay casos como la Clínica Universitaria de Concepción, que le ha pasado ventiladores a hospitales. Además, los recintos privados, señalan, han hecho mayor contratación de personal para poder cubrir el aumento de camas críticas. Desde la clínica alemana, señalan que en el marco de la pandemia COVID-19 suscribió un contrato para la atención integral de pacientes FONASA, adultos con patologías agudas o agudizadas que requieran distintos niveles de cuidados básicos, medios, críticos, derivados todos por la UGSC, y cuyo mecanismo de pago se realizará a través de GRD, según el precio base definido, y el peso relativo según complejidad de cada caso. Espero te haya servido esta nota. Estás escuchando El Chiste de la Política, son las 2:11. Estás escuchando El Chiste de la Política, videos diarios con noticias resumidas en solo 2 minutos, y todas las noches estamos transmitiendo en vivo y en directo a pesar del toque de queda. Puedes conectarte con nosotros para comentar las noticias y dar tu opinión. Esto es El Chiste de la Política.